Del Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12 llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es segundo domingo de Pascua, queridos hermanos, o domingo de la octava, porque hoy se terminan estos 8 días que hemos vivido como un solo día, como un solo gran domingo, para celebrar de manera solemne la resurrección de nuestro Señor. Y desde el año 2000 lo conocemos como Domingo de la Divina Misericordia, lo cual no significa que sea una fiesta nueva, o que se haya dado algún cambio en los textos bíblicos de este domingo. En Roma se le conoce todavía como el Domingo in Albis, porque era el domingo en que los bautizados, en la noche santa de la vigilia pascual, se despojaban de su vestidura blanca. No importa el nombre que utilicemos, siempre lo importante será darle realce al domingo como primer día de la semana, como el día en que Jesús se apareció a los suyos. Por eso el Evangelio dice 8 días después, es decir, el domingo siguiente a la resurrección. De allí que nosotros en la iglesia nos sigamos reuniendo domingo a domingo de manera particular. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, nos da hoy un pasaje que puede considerarse como un resumen de lo que era la vida de aquella primera comunidad. Los apóstoles realizando prodigios, sobre todo Pedro, la reunión de los creyentes, el crecimiento misionero de la comunidad. Ahora han empezado a predicar la verdad de la resurrección. Se ha dado un cambio profundo y ya no son aquellos hombres débiles, miedosos o silenciosos. Ahora más bien son los que predican. Y la gente se hace lenguas de ellos, dice la primera lectura, en el sentido de que hablan de ellos porque ven el notorio cambio que han sufrido. Y ese cambio se debe a la resurrección. Ha sido el Espíritu de Cristo resucitado quien ha dado fortaleza a la comunidad cristiana para ahora salir a dar testimonio, al punto de que la gente saca a los enfermos a la calle para que al menos cuando Pedro pase su sombra caiga sobre ellos. ¿No es esto mismo lo que seguimos haciendo hoy cuando el Papa Francisco visita nuestros pueblos, visita nuestros países?
Es lo que se hizo en tiempos de Benedicto XVI, en tiempos de San Juan Pablo II, en tiempos de Pablo VI, quizás los papas que más han salido en nuestra historia reciente. La gente sigue buscando a Cristo a través de sus ministros. Y los ministros de Cristo somos hombres débiles. Aquellos que sacan a sus enfermos posiblemente sabían que Pedro había negado al Señor. Y lejos de decir, no vamos porque ese es uno que negó al Señor, saben que se ha repuesto, que se ha recuperado y que ahora guía a la comunidad cristiana en el nombre del Señor. ¿Qué falta nos hace hoy? Volver a este pensamiento y sobre todo a esta vivencia de la fe, porque muchos hoy siguen insistiendo, yo no me confieso con un pecador. ¿O para qué voy a ir a misa si ese es un violador, si ese es un tocador de niños, si ese es un pedófilo? Y nos meten a todos los sacerdotes en un mismo saco. No estamos diciendo que no haya debilidad o pecado. Claro que lo hay y es muy lamentable. Y nos llena a todos de tristeza y sobre todo de vergüenza. Pero los sacerdotes, los obispos, el Santo Padre, nunca hemos pedido a los fieles que nos imiten o que nos sigan a nosotros. Todos vamos en camino hacia Cristo y vamos ayudándonos, levantándonos de nuestras caídas y tratando de que sea la verdad de la resurrección la que se predique en un primer momento. La segunda lectura de hoy y por varias semanas será del libro del Apocalipsis, un libro bellísimo al que muchos le tienen miedo, quizás por el lenguaje cifrado, por la simbología, porque no es tan fácil de leer. Y sin embargo, es más bien el libro que nos narra las luchas y persecuciones que tuvo la Iglesia a finales del primer siglo, cuando Domiciano era emperador de Roma, y todas esas dificultades se vivieron con esperanza, porque ya aquellos primeros cristianos veían segura su participación en el triunfo definitivo del Cordero, que es Cristo. Y lo primero que dice el autor del Apocalipsis, que nos pone hoy también en clara consonancia con el texto del Evangelio, es que tuvo esa visión el día del Señor, es decir, el domingo. Las diversas visiones siempre se van a presentar en una escenografía espectacular y llena de simbolismo. Hoy se nos presenta al protagonista de toda la historia, Cristo resucitado. Él es el primero y el último, el que estaba muerto y ahora vive por los siglos. Por eso no tengamos miedo de acercarnos al libro del Apocalipsis, sino más bien leámoslo con un corazón lleno de esperanza. Y el texto de Juan, capítulo 20, es el mismo para los 3 ciclos. Estamos en el ciclo C, deberíamos leer Lucas. Sin embargo, el segundo domingo de Pascua, la liturgia de la Iglesia siempre nos propone este evangelio porque es muy significativo, porque Tomás se niega a creer en la resurrección aun cuando todos los demás le han anunciado que lo han visto y han comido con él. Y esto sirve también para que Tomás profese la fe y nosotros lo hagamos junto a él, porque cuando Tomás vuelve a estar con la comunidad y el resucitado vuelve, es entonces cuando el apóstol puede decir, Señor mío y Dios mío. Y Jesús lo interpela, porque cree porque ha visto, y llama dichosos a los que creen sin haber visto. Nosotros debemos sentirnos dichosos, porque creemos por la predicación de los apóstoles, porque creemos lo que nos han transmitido nuestros padres y nuestros abuelos y tantas generaciones de cristianos que antes que nosotros han vivido la fe. Y este es el primer fruto de la Pascua de Cristo y de su envío del Espíritu a la comunidad. Nosotros tenemos que ir a anunciarlo vivo y resucitado. Hemos visto al Señor, ¿sí? Como lo vieron nuestros padres y lo vieron nuestros abuelos y nuestros antepasados, no como lo vieron los discípulos que tuvieron una experiencia así, corporal del resucitado. Nosotros lo vemos sacramentado cada día en el altar, pero también tenemos que verlo en el hermano, en el que sufre, en el que llora, en el que tiene hambre. Y que ojalá también se diga de nosotros hoy como se decía de la primera comunidad, miren cómo se aman.
y se hagan lenguas de nosotros por el testimonio que damos y no más bien por lo contrario, porque lo que vivimos no es lo que predicamos, o lo que predicamos no es lo que vivimos. La comunidad cristiana es misionera por excelencia. El envío que hace Jesús no es solo para aquellos 12, es para todos los bautizados, aunque ciertamente a los 12 les da la autoridad de perdonar los pecados que hoy la Iglesia sigue manteniendo y custodiando con tanto sigilo y con tanto respeto. Sigamos dando testimonio de la resurrección. Acerquémonos a reconocer a Cristo en nuestros hermanos, en la palabra que se nos proclama cada día y por supuesto cuando nos acercamos a celebrar la Eucaristía domingo a domingo o si podemos día a día. Esa es la mejor forma de participar en la Pascua que Cristo nos dejó como testamento y también la forma en que nos nutrimos y fortalecemos para salir a dar testimonio del resucitado. Ese que ha venido no a condenar sino a salvar. Ese que nos sigue insistiendo en que vayamos a dar testimonio de su fidelidad y de su amor. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Desde la parroquia Patriarca San José, diócesis de Alajuela, Costa Rica, les saluda y bendice el presbítero Sixto Eduardo Varela Santamaría.